Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dobin Rosenthal para servirles. Hoy vamos a ver y la continuación de nuestras cápsulas de estudio. Hemos estado viendo agradecimientos, la comida, etcétera. Nos estamos basando en estas cápsulas de estudio del resumen del Kitzur Yalkut Yosef con comentarios de nuestro Jajam Aniyar. Vamos a seguir hoy con la secuencia de las bendiciones. Vamos a ver algo muy interesante. Nuestros sabios establecieron varias bendiciones que corresponden a distintos alimentos. Aunque la bendición de Boré Miné Mezonot, que bendito Dios que creó la diversidad de alimentos, muchos tipos de alimentos, este podría fácilmente ser un comodín y abarcar todo lo que comemos, pues casi todo lo que comemos es un alimento, ¿verdad? Hay algunas más particulares, como sobre la fruta, la verdura, líquidos, etcétera, los quesos, los animales. Y las razones de que se especifican las bendiciones son dos. Una es relativamente evidente, como por ejemplo la del árbol, la de la tierra, y otras son un poco más profundas, son más profundas. Respecto a la primera, que es la más evidente, escribe el Marán Abraham en detalle en el 302.1, escribe así: para aumentar el honor de nuestro Rey Dios del universo, no le agradecemos únicamente de forma general, sino que también le agradecemos de forma más detallada. Vemos la explicación de este concepto en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver algo así parecido, como cuando damos un regalo, el que nos costó trabajo de ir a la tienda, escogerlo, ir a comprarlo, pagarlo, pedir que lo envuelvan. Incluso escribimos una nota de felicitación y no sé, así un moño bonito, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? A lo mejor no recibimos ni siquiera un agradecimiento, o a veces recibimos un agradecimiento, una notita que diga gracias por el regalo. Aunque a veces es lo único que recibimos, a veces ni siquiera eso recibimos, que no pasa nada. Esto nos resulta agradable, pero ¿qué pasaría si alguien nos mandara una nota que dijera: gracias por el obsequio, qué bonita envoltura, además el moño era divino y precioso, y la nota que me pusiste, qué linda y qué bonita letra, qué bonitas palabras? Imagínense, obviamente se nos aumenta el honor del detalle que dimos, ¿verdad? Otra explicación está basada en algo asombroso. En el libro Peri Tzadik de Tu Bishvat 1, el autor Rabbi Yitzhak Cohen de Dublín habla de cómo, con base a los versículos, era el alimento humano en el momento de la creación y los cambios que se generaron posteriormente después de los pecados y después. Si aumentamos sus palabras un poco más de conceptos, creo que el resultado sería significativo para entender la bendición de Boré Periaetz sobre la fruta, además sobre las verduras, y Shakol sobre la carne, pescado, agua, etc. Vamos a ver qué interesante. El versículo dice así: y creó Dios al hombre. Y obviamente Dios se preocupó por su alimento. Por tanto dice así: y plantó Dios un jardín en el Edén, y ahí puso al ser humano. El término plantó, en hebreo se usa solamente para referirse a árboles, e incluso la orden fue muy clara: de todo árbol del jardín comerás. Es decir, la dieta del primer ser humano no incluía las verduras, las hierbas, las carnes, los granos, el pescado, no. Toda la parte que comprendía la verdura y la hierba y los granos, eso no le tocaba al ser humano.
de todo del jardín, de todo árbol del jardín comerás. O sea, quiere decir que nada más era de los árboles. Las hierbas, las verduras, los granos, las carnes, los pescados, no le correspondían al ser humano. La verdura y la hierba del campo se les otorgó a los animales, como dijo Dios después. Akadosh Baruj Hu después lo dijo. Te he creado a ti y a los animales, y les he dado la fruta del árbol y la hierba del campo. O sea, en otras palabras, la vegetación de abajo era para el animal y la fruta del árbol para el humano, para el ser humano. Pero después de pecar, al comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, Akadosh Baruj Hu le dijo al ser humano, a partir de ahora comerás de la hierba del campo. ¡Wow! Sobre esto nos dice la Gemara, cuando Adán Arishon, el hombre, escuchó esto, que a partir de este momento se alimentaría también de las hierbas, de granos y verduras, como el animal, Adán empezó a llorar. Y le dijo a Akadosh Baruj Hu, le dijo a Dios, ¿acaso yo y mi burro comeremos del mismo pesebre? A lo que Hashem le contestó, con el sudor de tu frente comerás el pan. Aquí lo vemos en Pesajim 108a. Fíjense, amigos, esto nos da a entender que el pan era un árbol. De hecho, la Gemara indica que el trigo no crecía como lo conocemos hoy, sino que era un árbol cuyos granos eran grandes y con el agua fermentaban y con el sol se calentaba para formar pan. Imagínense qué belleza. Hasta la fecha existe una especie de arbórea conocido como árbol del pan y su fruto incluso tiene el sabor del pan. Pero tanto después del pecado, Dios dijo a Akadosh Baruj Hu a Adán, quizá tu burro comerá las espigas, pero tú con tu sudor, después de un laborioso proceso de sembrar, cosechar, amasar, hornear, ¿se acuerdan el shiur que por ahí está lo del pan? Y el número 10, por favor, se los recomiendo que lo escuchen, donde habla todos los 10 procesos y todos los 10 procesos de la tierra y del pan. Después de esto volverás a obtener el mismo pan que crecía en el árbol, pero mientras tanto será el pan lejeminaaretz, pan de la tierra. Lo vemos esto en Berajot 40a. Y aclararon nuestros sabios que cuando llegue la era posmesiánica volverán todos los árboles no frutales a dar fruto. Frase que tal vez nos indica que todas las verduras provenían de árboles y al bajar a la tierra quedaron estos sin fruto. Cuando se restaurará con la venida del Mashiach, que sea pronto en nuestros días, y en otro lugar, dicen nuestros sabios, que volverá el pan a salir de los árboles. Pero completamente, este rompecabezas, necesitamos un dato más. Dicen nuestros sabios que hasta el diluvio del ser humano era vegetariano, ya que no se le dio permiso de alimentarse del reino animal. Y solo cuando Noah salió del arca, le dijo Dios, Akadosh Baruj Hu le dijo a Noah, te doy permiso en este momento de comer pan, de comer carne. Y no nada más pan, sino también carne de animal. En este momento se dio cuenta Kadosh Baruj Hu que el ser humano había pecado y aquí le dio de comer carne de animal. De todo esto obtenemos la siguiente imagen. El alimento original fue la fruta, nada más podíamos comer del árbol. El mismo tronco del árbol se podía comer, amigos. Todos los árboles se podía comer completito. O sea, Boré Periaetz, toda la fruta y después se anexaron las hierbas, las frutas, las verduras, los granos y posteriormente la carne y el pescado.
Quizá por eso parece que se establecieron las 3 variantes de bendiciones sobre la fruta del árbol. Bendecimos Boré Peri Aetz, bendición del fruto del árbol. Otra bendición se estableció para el fruto de la tierra, Boré Peri Adama, el creador del fruto de la tierra. Las hierbas y los granos, Boré Peri Adama también, debido al permiso posterior de ser ingeridos. Y por último, se estableció la bendición de Shakol Niyavid Boró, que todo fue creado con su palabra, sobre el pescado, la carne y todos sus derivados, como la leche, los huevos, la miel, el agua, debido también a la autorización posterior, y tal vez en esta bendición se incluyó también el agua, para recordar que este permiso se dio únicamente después del diluvio. Incluso cuando observamos el orden de las bendiciones, nos damos cuenta que también tiene un orden de importancia conforme a su creación, conforme a la importancia de esto. Debemos empezar. Vamos a ver que si tenemos delante de nosotros fruta, verdura y agua, debemos empezar con la bendición del fruto del árbol. Después del fruto de la tierra. ¿Por qué? Porque el fruto del árbol, el árbol crece en la tierra. Nosotros no podemos bendecir sobre el fruto de la tierra y por un fruto del árbol. ¿Por qué? Digo, por un fruto del árbol cuando es un fruto de la tierra. Porque si bendecimos por el fruto del árbol, por un fruto de la tierra, estamos diciendo una bendición en vano. ¿Por qué? Porque el fruto de la tierra no crece en un árbol. Entonces está de más. Pero sin embargo, si decimos fruto de la tierra cuando es un árbol, ahí no estamos equivocándonos, pero no es lo correcto. Lo correcto es saber las bendiciones de cada fruto para saber que el árbol, el fruto del árbol sale de un árbol y el fruto de la tierra sale de la tierra. Entonces es correcto decir fruto del árbol por una manzana que crece en el árbol y por una papa fruto de la tierra. Pero si decimos por la papa fruto del árbol, estamos equivocados porque la papa no crece en el árbol. Pero si nos equivocamos y decimos el fruto de la tierra por una manzana, el árbol sí crece en la tierra, pero ojalá y todos conozcamos y nos pongamos a estudiar un poquito sobre cómo son las frutas y el crecimiento de las frutas y las verduras para que sepamos de qué manera crecen las cosas y cómo podemos bendecir. Entonces, así es. Cuando decimos Shakol, Bidbaró, por la carne, el pescado, y tal vez justamente indicamos que la secuencia que se dieron las autorizaciones para ingerir cada uno de estos tipos de alimentos. O sea, si vemos también la manera de la importancia que nos dan para bendecir las cosas, no nada más por el orden que dije ahorita del fruto del árbol y fruto de la tierra, etcétera, etcétera, también por la secuencia que se nos fueron otorgando los alimentos de forma de comer después de que pecamos y Akadosh Baruj Hu nos dio la otra tipo de alimento. De tal forma, lo que vemos es que la fruta del árbol y su bendición tiene una importancia mayor debido tanto a su pasado en el paraíso como a su futuro en la época de Mashiach, Bezrat Hashem. Entonces pedimos a Akadosh Baruj Hu que pronto llegue el Mashiach en nuestros días para que otra vez podamos comer del fruto del árbol, que sea únicamente como lo mencionamos. Imagínense que los panes ya crezcan en el árbol. ¡Qué maravilla! Que el fruto del árbol sea el pan. ¡Qué maravilla sería! Pero aparte, amigos, tenemos otra importancia. Vimos la importancia del vino y la importancia del pan. ¿Se acuerdan? Que el vino saca todos los líquidos y el pan saca todos los alimentos. Pero si no tenemos estos alimentos en la mesa, entonces vamos a bendecir sobre primero mezonot, que son las harinas de los 5 granos que habíamos mencionado también en una de nuestras clases. Espero que todos busquen las clases anteriores y se pongan a estudiarlas para que tengan los conocimientos. Después de estos granos que dijimos que son los 5 granos, que no es el pan, que sino son las galletas que son realizadas con otro tipo de proceso, se dice mezonot.
después decimos Aetz, después decimos Adama y después decimos Shakol. Esto es, amigos, si no vamos a comer pan. Pero cuando comemos pan, acuérdense que el pan nos saca de todo esto, menos el postre. Ok, amigos, su amiga Shirley Dovin Rosenthal para servirles en una cápsula más de Torah. Los espero la próxima. Los quiero mucho y saludos a todos desde todos lados del mundo.